Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias porque nos das este privilegio y rogamos, Padre, tu bendición para que tú, Señor, hables a nuestro corazón. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Mis hermanos que están en casa, llamen a todos los que están ahí, ¿verdad? Y que todos estén en un solo lugar, atentos para meditar en la palabra del Señor. Y bueno, hemos leído en el capítulo 7 de Jueces, y está transcurriendo la historia de la vida de Gedeón, ¿verdad? Uno de los jueces de Israel. Y es una historia muy particular, ¿verdad? Yo no sé si usted y yo tuviéramos, ¿verdad? Pues no sé si decir atrevimiento o la confianza, ¿verdad? De ese tamaño como para decirle a Dios, yo quiero una prueba de que tú me has llamado, ¿verdad? Porque los israelitas estaban siendo lastimados, ¿verdad? Por los madianitas. Y no tenían ni siquiera comida, porque venían, dice la Biblia, en cantidades como si fueran langostas, ¿verdad? Innumerables, dice, en multitud. Venían los madianitas y les quitaban su comida a los israelitas, ¿verdad? Y clamaron a Jehová, ¿verdad? Como muchas veces lo hemos leído en la palabra del Señor, cuando el pueblo israelita se portaba mal y hacía cosas de desobediencia a Dios, ¿verdad? Llegaba el momento en que ya no aguantaban, ¿verdad? El sufrimiento, y clamaban a Dios otra vez, le pedían perdón. Y Dios los perdonó, siempre los perdonó. Y en esta ocasión quiere liberar al pueblo de Israel por mano de Gedeón, Y Gedeón dice, Señor, yo no sé por qué me llamaste, yo no sé por qué me dices que soy un varón esforzado y valiente, ¿verdad? Pero yo quiero, pues, pedirte una prueba, una señal. Y entonces dice, yo voy a poner en medio del campo, dice, voy a poner un pedazo de tela, ¿verdad? Y a la mañana siguiente, cuando venga a ver, dice, ese pedazo de tela debe de estar, imagínese usted, así le dijo Gedeón a Dios, debe de estar con el rocío de la noche, o sea, mojado, ¿verdad? Pero la tierra que está alrededor debe de estar seca, ¿verdad? Gedeón no tenía duda, no tenía problema en creer que Dios podía hacer eso, por eso lo estaba pidiendo. El asunto de Gedeón era que Dios le hiciera sentir a él, le hiciera ver a él que Dios lo estaba llamando a él para que por su mano el pueblo de Israel fuera liberado, ¿verdad? No es un asunto de creer si Dios podía hacer eso o no, sino es un asunto de, Señor, ¿realmente me estás llamando a mí? ¿Verdad? ¿Y saben qué pasó? Dice la Biblia que al otro día, cuando Gedeón fue a ver qué es lo que había pasado, dice que exprimió, ¿verdad? Ese pedazo de tela lo exprimió y sacó de él, dice, un tazón lleno de agua, ¿verdad? Qué increíble. Y la tierra estaba seca. Y bueno, con eso bastaría, ¿verdad? Pero Gedeón dice, Señor, no te enojes, ¿verdad? Pero yo quiero ahora pedir otra cosa. Quiero estar totalmente seguro. Es increíble, ¿verdad? Así que Gedeón dice, bueno, voy a poner el mismo pedazo de tela en el campo, pero ahora voy a pedir lo contrario. Yo quiero que toda la tierra esté mojada por el rocío de la noche y que ese pedazo de tela que pongo en medio del campo esté seco.
¿verdad? ¿Ustedes creen que Dios puede hacer eso? ¿Verdad? Así que al otro día cuando van a ver, dice la Biblia, y me gusta esta expresión, ¿verdad? De la palabra de Dios, cuando dice, y Dios lo hizo así. Y Dios lo hizo así. Es decir, la tierra estaba mojada y el pedacito donde estaba ese pedazo de tela estaba seco, ¿verdad? Y Dios lo hizo así. Eso quiere decir, amados hermanos, que Dios escucha. Que Dios no pone oídos sordos, aun cuando lo que nosotros le pidamos pudiera parecer atrevido o pudiera parecer algo que no deberíamos de pedirle a Dios. No, Dios nos anima para que nosotros hablemos con Él, ¿verdad? Y alguien dice, por allí a Dios hay que pedirle de manera específica, ¿verdad? Lo que queremos, ¿verdad? Cualquier cosa que nosotros querramos, al cabo que pedir no cuesta nada. Que Dios lo quiera dar es otra cosa, ¿verdad? Pero usted puede pedirle a Dios lo que usted quiera, ¿o no? Por eso es Dios y por eso es nuestro Dios. Pero también, amados hermanos, nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Alrededor de esa verdad bíblica, ¿verdad? Tenemos que filtrarla a través de lo que necesitamos pedir y que sea conforme a su voluntad, ¿verdad? Es un factor importante, no es tampoco pedir cualquier cosa, aunque lo podemos hacer, pero debe de estar filtrado para que esté de acuerdo a su voluntad. Es lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Así que, amados hermanos, tenemos estas peticiones de Gedeón que Dios le concedió. Dios se las concedió, porque a través de la mano de Gedeón, Dios había determinado salvar a su pueblo Israel. Por eso, amados hermanos, ¿verdad? Y es importante que nosotros consideremos, porque la vida de cada uno de nosotros, amados hermanos, puede ser usada por Dios para salvación de alguna persona. ¿Y por qué yo, Señor? Pero yo, ¿por qué, Señor? Pero si yo no puedo, Señor. Pero yo quiero, dice Dios, que tú seas. Entonces, Dios nos llama para que nosotros podamos compartir la palabra, para que nosotros podamos llevar el evangelio, ¿verdad? Y tal vez nosotros decimos, pero ¿cómo le voy a hablar a tal persona si es tan educada, si es tan preparada? Pero Dios nos ha enviado, amados hermanos. Así que gracias a Dios por ello. Ahora, los israelitas, amados hermanos, necesitaban ser liberados. Ellos, los israelitas, ya no aguantaban la opresión de los madianitas, ya no la aguantaban. Dice la Biblia, amados hermanos, que por hacer lo malo ante los ojos de Jehová, Dios entregó a los israelitas en mano de Madián por 7 años. ¿Por qué razón los israelitas estaban sufriendo? Por haber desobedecido, ¿verdad? Esa historia la tenemos muy frecuentemente en la historia del pueblo de Israel. Por haber hecho lo malo ante los ojos de Jehová, tanto de los reyes, ¿verdad? De muchos reyes, como del mismo pueblo, ¿verdad? Que se sumaba a esas actividades incorrectas de idolatría y de hacer lo incorrecto delante de Dios. Entonces dice la Biblia, por haber hecho lo malo ante los ojos de Jehová, Dios los entregó, ¿verdad? En mano de los madianitas, dice, por 7 años. ¿Y qué sucedió en esos 7 años? Vean ustedes, cuando los israelitas sembraban, ¿verdad? Su comida, ¿verdad? Lo que sembraban para comer. Cuando se daba el tiempo de cosechar, dice, llegaban los madianitas, llegaban los amalecitas y llegaban los hijos del oriente, dice, ¿verdad? Llegaban todo este ejército innumerable en cantidad, dice la Biblia, llegaban contra ellos, dice, y los atacaban. Destruían los frutos de la tierra, no les dejaban nada para comer y hasta se llevaban, dice, las ovejas, los bueyes y los asnos, todos se lo llevaban. Y la Biblia dice que por esta razón el pueblo, las personas, las familias
dejaron de vivir en sus casas y empezaron a ir a buscar refugio, ¿verdad? En las cuevas de los montes, ¿verdad? En los peñascos. Ya no podían vivir en una casa en donde los encontraran los madianitas, sino se iban allá a donde no pudieran ser encontrados. Allí estaban. Imagínense ustedes si tuviéramos nosotros que hacer eso, ¿verdad? Por la opresión de algo, ¿verdad? Pero eso es lo que estaba sucediendo. Se iban, dice, a las cuevas de los montes, se iban a las cavernas, se iban a lugares fortificados, a lugares en donde no pudieran ser vistos, no pudieran ser encontrados, en donde no les pudieran quitar su comida. Y de este modo, dice, empobrecía a Israel en gran manera. No solamente era la incomodidad, no solamente era el sufrimiento, no solamente era el sufrir, ¿verdad? El ataque de estas personas que les quitaban toda su comida y seguramente los dañaban físicamente también. Y en estas situaciones, amados hermanos, es cuando dice la Biblia, entonces clamaron a Jehová. Y esto también, amados hermanos, debe de llamarnos la atención, porque así es el ser humano, así somos nosotros también, ¿verdad? Cuando estamos en dificultades serias, por supuesto que buscamos a Dios, pero también tenemos que reconocer que en algunas ocasiones, cuando todo está bien, nos olvidamos de Dios y vamos de manera frágil, ¿verdad? Nuestra búsqueda de Dios. Nuestra hermana nos ha llevado otra vez al tema de la oración, ¿verdad? Al tema del ayuno, al tema de buscar a Dios continuamente, ¿verdad? Pero es algo que necesitamos hacer siempre, estén bien las cosas o estén mal las cosas, para que siempre estemos tomados de la mano del Señor. Así que en estas situaciones, amados hermanos, en estas condiciones, Dios busca una persona para librar al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel clamó a Dios, le pidió ayuda. Y entonces ve a Gedeón. ¿Qué estaba haciendo Gedeón cuando Dios lo llamó? Estaba, dice, limpiando, ¿verdad?, el trigo en el lagar. Es decir, lo estaba aventando con un azadón, con un tridente, lo estaba agarraba el trigo, ¿verdad? Así, creo que así se hace. Agarraba el trigo, lo avientan al aire para que el viento se lleve pues la cáscara, ¿verdad? Y caiga solamente el trigo. Y estaba haciendo eso porque eso era la poquita comida que tenían en su familia. Y Gedeón estaba haciendo eso para después irlo a esconder de los madianitas. Cuando Dios le dice, varón y esforzado y valiente, tú vas a librar al pueblo de Israel. Y por eso se asombra, ¿verdad?, Gedeón, y le dice, Señor, ¿por qué yo? O ¿qué piensas que soy yo? ¿Por qué voy a librar al pueblo de Israel si mi familia es muy pobre y no podemos, ni con nosotros mismos? ¿Cómo voy a poder salvar a todo un pueblo, verdad? Y por eso puso sus pruebas. Pero Dios le aseguró que sí era él. Así que, amados hermanos, Jehová escogió a Gedeón porque Dios lo vio en él a un varón esforzado y valiente. ¿En qué condiciones? En condiciones de extrema necesidad. En condiciones de extrema necesidad. Yo no sé si podamos, amados hermanos, en estas condiciones en las que estamos de esta pandemia, ¿verdad? Yo no sé si Dios esté buscando varones esforzados y valientes, ¿verdad? Que digan, no, Señor, pero yo ¿cómo? Yo necesito estar, ¿verdad?, resguardado, yo necesito estar totalmente cubierto, no puedo hacer nada, no puedo acercarme a las personas. ¿Cómo voy a ser yo? Señor, busca a alguien que sí lo pueda hacer. Pero Dios dice, no, yo quiero que seas tú, ¿verdad? Porque Dios ve en nosotros algo que nosotros no podemos ver ni siquiera en nosotros mismos. Por eso, amados hermanos, necesitamos ver que Dios llamó a Gedeón, pero Gedeón no iba a trabajar solito, porque cuando Dios llama a una persona,
siempre trabaja con Dios, o Dios trabaja con él. No manda a las personas nada más así, ¿verdad? Así que Gedeón, bueno, ya convencido, contento, entusiasmado, porque iba a ser el líder, ¿verdad?, del pueblo. Entonces dice, todos los que estén dispuestos para venir a pelear contra los amalecitas, vengan, ¿verdad? Y el pueblo estaba emocionado y dice, y todo el pueblo respondió y se juntaron con él. ¿Cuántos eran, amados hermanos? 32,000 personas. 32,000 personas. Entonces Dios, ¿verdad?, habla con él y le dice, son muchos. No vaya a ser que después ellos digan, mi mano o la fuerza de mi mano, o porque somos muchos, ¿verdad? Ya podemos librar, podemos pelear. Entonces dice, no, son muchos. Diles esto, amados hermanos, dice Dios, todo aquel que esté temeroso, todo aquel que no quiera participar en esta pelea, que se regrese a su casa. Y ni tardos ni valientes se regresaron, ni tardos ni perezosos, se regresaron 22,000. Así que realmente no estaban allí, ¿verdad?, por valentía, sino tal vez porque los obligaron a ir, tal vez, pero ahí estaban. Pero cuando les dieron la oportunidad, ¡pum!, desaparecieron, ¿verdad? Así que quedaron 10,000. Y recuerden ustedes, amados hermanos, que los amalecitas eran innumerables en cantidad, ¿verdad? Pero Dios dice, todavía son muchos, todavía son muchos. Así que vas a hacer lo siguiente, los vas a llevar a que tomen agua y te vas a fijar bien cómo toman agua y de allí yo te digo lo que vas a hacer. Así que Gedeón lleva a esos 10,000 a un lugar, ¿verdad?, tal vez a un río en donde tomaran agua, ¿verdad? Y estuvo observando, así que de acuerdo a cómo ellos tomaban agua, Dios le dice, mira, fíjate bien, al que esté usando sus dos manos para tomar agua, ¿verdad?, apártalos por un lado, y al que esté usando una sola mano para tomar agua, apártalo por otro lado. ¿Qué pasó, amados hermanos? De estas 10,000 personas, ¿verdad?, 9,700 personas tomaron agua con las dos manos y 300 personas tomaron agua con una mano, porque en la otra tenían la espada, ¿verdad? De tal manera, amados hermanos, que Dios le dice a Gedeón, con estos 300 te vas a quedar. A los otros diles muchas gracias, ¿verdad? Regrésense a su casa. Y yo no sé, amados hermanos, cómo está el corazón de Gedeón pensando en la cantidad de amalecitas, ¿verdad? ¿Cómo iban a venir contra ellos y viendo a sus 300, ¿verdad? Viendo a sus 300. ¿Ustedes creen, amados hermanos, que Dios puede destruir al mal con una persona? ¿Con dos? El Señor Jesucristo dice, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. No se trata de cantidad, amados hermanos, sino se trata de personas que estén reunidas, unidas en el Espíritu, en el nombre de Jesús, con el mismo propósito, siendo obedientes a Dios, siguiendo a Dios, obedeciendo a Dios. De tal manera, amados hermanos, que de las 32,000 personas que se habían reunido en un principio, Gedeón se quedó con solo 300 personas. Y Dios dice, con estos 300 hombres, con estas 300 personas, dice, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tu mano, le dice a Gedeón, ¿verdad? Y Gedeón no tiene ni la menor idea de qué es lo que va a hacer Dios.
Pero amados hermanos, nosotros no tenemos por qué tener idea de lo que va a hacer Dios. Nosotros debemos ponernos en las manos de Dios, y Dios dice: yo te voy a decir lo que vas a hablar y yo te voy a decir lo que vas a hacer. Solamente necesito tu disposición. Gloria a Dios. Necesito tu valentía, ¿verdad? Necesito tu esfuerzo. Gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, el hacer la voluntad de Dios, el ser llamados por el Señor para hacer su voluntad, para liberar al pueblo, para hablar de la palabra de Dios, para que las personas que están oprimidas, ¿verdad?, aquí, que están a nuestro lado, tengan esa liberación. Amados hermanos, Dios necesita ver hombres y mujeres valientes y esforzados, que en medio de esa gran necesidad, amados hermanos, están dispuestos. Ore a Dios, pídale a Dios que le dé la señal que le permita a usted estar seguro de que Dios está llamándolo a usted. Pero no se haga a un lado. No dé por hecho que usted no es útil para el reino de Dios. Pero hay cosas importantes, amados hermanos, que Dios quiere ver en las personas. Dios escogió, amados hermanos, a estas 300 personas. ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque con una mano tomaron agua y con la otra mano, en la otra mano tenían la lanza, tenían la espada. No se descuidaron al tomar agua, ¿verdad? Cualquier persona, cualquier soldado que se descuida y deja de ver hacia los lados cuando está haciendo algo, y ¿verdad?, y no se da cuenta del peligro, allí lo pueden matar. Pero el que está con la mano en la lanza y con una otra está tomando agua, quiere decir que está atento, amados hermanos, para repeler el ataque en cuanto se presente. Por eso, amados hermanos, la figura de tomar agua con una mano y tener la espada en la otra mano, ¿verdad?, se aplica perfectamente a nuestra vida espiritual y de una manera muy especial en estos tiempos de pandemia. Con una mano, amados hermanos, nosotros podemos trabajar para nuestras familias, pero con la otra mano tener la espada de Dios, listos para trabajar en su obra. Bendito sea el nombre del Señor. Con una mano, amados hermanos, podemos trabajar en nuestros negocios, pero con la otra mano, amados hermanos, en la otra mano podemos tener la espada, amados hermanos, para servir a Dios en los ministerios que se necesiten para Dios. En la otra mano podemos tener la espada, amados hermanos, que nos permita compartir la palabra de Dios con las personas. Si tomamos agua con las dos manos, si nos inmiscuimos con las dos manos en nuestros negocios, si nos metemos con las dos manos en nuestras familias y no tenemos nada con qué hacer frente a los ataques del enemigo, amados hermanos, vamos a perecer. Pero lo más triste, amados hermanos, es que Dios nos dice: tú no. Dios necesita hombres y mujeres esforzados, que en medio de su necesidad, en medio de su preocupación, no suelten la toalla, se mantengan sirviendo al Señor, se mantengan trabajando para el Señor, peleando en el nombre del Señor, orando, ayunando, buscando a Dios. Amados hermanos, en la obra de Dios no podemos decir que tenemos la victoria porque somos muchos. La victoria no es nuestra, es de Dios. Amados hermanos, en la obra de Dios no debemos pelear ni podemos pelear si tenemos miedo y temor. Nos van a vencer. Y en la obra de Dios, amados hermanos, no podemos pelear si no tenemos la espada del Espíritu en la mano. En esta mañana, amados hermanos, Dios
tal vez esté buscando hombres y esforzados y valientes, hombres y mujeres esforzados y valientes. Y tal vez si nosotros preguntamos, Señor, ¿por qué yo? Dios ve en nosotros, amados hermanos, lo que nosotros tal vez no podemos ver ni en nosotros mismos. Pero necesitamos ser probados. Necesitamos decirle, Señor, aquí estoy. Tengo problemas, tengo dificultades. Tengo que buscar la manera de salir adelante. Pero no me quiero alejar de ti. Y no quiero dejar de servirte. Porque tú me has llamado. Oremos a Dios, amados hermanos. Señor, te damos gracias. Porque eres bueno. Son tiempos difíciles, son tiempos complicados, Señor, pero tu palabra, Señor, nos enseña que es allí, en los tiempos difíciles y en los tiempos complicados, cuando tú, Señor, te manifiestas de manera poderosa a través de tus hijos. Es cuando tú llamas a la guerra, Señor. Es cuando tú llamas, Padre Santo, a la oración, al ayuno, para, Señor, ser personas fuertes en el Espíritu, fuertes en la palabra de Dios. Personas que no se echan atrás, personas que no se esconden, Señor. Tal vez el pueblo estaba allá en las cuevas, tal vez el pueblo estaba allá, Señor, en los lugares en donde no pudieran ser encontrados. Pero tú, Señor, llamaste, Señor, a aquellos que tenían, Señor, las cualidades necesarias para pelear. Ayúdanos, Señor, porque queremos ser de esas personas. También, Señor, tenemos problemas, también tenemos dificultades, pero queremos estar, Señor, tal vez con una mano luchando por nuestras necesidades, pero con la otra mano queremos estar, Señor, con la palabra de Dios en nuestra mano, con la espada del Espíritu, Señor, listos para pelear, listos, Señor, para servir, listos, Señor, para ministrar, listos para compartir. Señor, te damos gracias. Bendice a toda tu iglesia, bendice a mis hermanos aquí presentes, bendice a mis hermanos, Señor, en casa. Ayúdanos, Padre, nos ponemos en tus manos. Gracias, Señor, si tú ves en nosotros varones esforzados y valientes, ayúdanos para que nosotros, Señor, también lo podamos ver. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.